Buenas tardes, estimados estudiantes. Confírmenme el audio y la pantalla, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss, ¿sí se escucha? Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Miss, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes con todos. A ver, Buenas tardes, Miss. estoy escuchando audios repetidos y eso es debido a que se están conectando desde dos dispositivos. Buenas tardes, profesora. Reconectarnos de un solo dispositivo o quizás apagar el audio del otro dispositivo, por favor, ¿ya? ¿Ya? Para que no haya esa interferencia, porque al momento de participar va a haber interferencia. Muy bien, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Para ello, sí, recordemos las normas. Planteamos normas de la clase pasada. A ver, chicos, la clase pasada planteamos normas que nosotros debemos de respetar, en cada sesión, ¿ya? Sí, recordemos que para poder participar tenemos la opción de activar nuestro audio, ¿sí? Y también de levantar la mano, ¿sí? Levantan la mano y yo les doy la autorización para que cada uno de ustedes llegue a participar. Recuerden que la participación es sumamente importante debido a que la asistencia es registrada de acuerdo a su participación, ¿sí? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, Miss. Sí, profesora. Muy bien. Ya, y como les decía hace un momento, los que están conectados a un dispositivo más o de dos dispositivos, por favor, bajemos o ingresemos con el micro apagado para que no pueda haber interferencia. ¿Ya? No va a haber interferencias al momento de participar. Di María, activas tu audio. Digo, levantaste la mano. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, dime, ¿cuál es tu consulta? No, recién me he conectado, como nos tocaba comunicación. Ay, ya. Sí, a ver, los que se van a ir conectando, sí, sea el caso de la siguiente clase, si llegan a conectar tarde, ingresan y lo manifiestan en el chat, ya chicos, para que no haya interferencia por si estoy en mitad de clase, ¿ya? Por mí no hay ningún problema. Muy bien, vamos a iniciar y también acá. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿sí? Recordando un poco lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué hemos trabajado la clase pasada, de qué hemos hablado, Cecilia? Profesora, buenas tardes. Hemos hablado sobre la estructura de la oración. A ver, la clase pasada hemos hablado de la estructura de la oración. Sí, sobre el sujeto, Los tipos de oración que hay. Hemos predicado. hablado sobre los tipos de oración, ¿cierto? Específicamente, y hemos hablado de dos estructuras de manera general, ¿ya? Primero que todo, vamos a recordar, a ver, ¿qué es una oración, chicos? Es la unidad lingüística. A ver, no logré escuchar muy bien. Es la unidad lingüística dotada del significado o sentido completo.
Ya, ¿por qué decimos o por qué nos dice Cecilia que es la unidad lingüística? ¿A qué nos referimos? Cecilia, no, Sí, Miss. Sí, Miss. Cecilia, ¿por qué nos dices que cuando hablamos de oración significa unidad lingüística? ¿A qué nos referimos con unidad lingüística? ¿O a qué te refieres? A que nos expresamos, No, ¿no? no. Lingüística no quiere decir hablar. Ya, pero ¿por qué es? A ver, tu definición respecto a la oración nos decías que es la unidad lingüística que está dotada de significado, ¿cierto? Sí, Miss. Ya, ¿a qué te refieres con ello? A ver, ¿quién puede ayudar a Cecilia? ¿Queramos a comunicar algo? No. A ver, cuando nosotros vamos a hablar de la oración, sí, cuando tú nos dices es la unidad lingüística, sí, nos vamos a referir, sí, al conjunto de palabras, ¿ya? Por eso nos dice que es la unidad lingüística dotada de significaciones, como si te dijéramos es el conjunto de palabras con significado, ¿sí? Ok, Miss. ¿Ya? Entonces, es un conjunto de palabras que sí o sí debe de estar con significado. ¿Por qué? Para poder entender. Exacto, para comprender, porque yo no puedo manifestar una oración sin sentido. Es de ahí lo que proviene los diferentes tipos de oración, ¿cierto? A ver, ¿quién se recuerda? Levantamos la mano en orden para poder participar. Ana, Sí, buenas tardes. Las oraciones eran exnonativa y también exclamativa y demostrativa. Devotativa, que se hacen oraciones con sentidos, como decir, puedo lograr mis objetivos, también con... Ya, mi amor, ahorita. Hay 6 tipos de oraciones, muy bien, Ana. A ver, hemos visto los tipos de oraciones. Ya, hemos visto los tipos de oraciones. Hay 6 tipos, ¿cierto? Esos 6 tipos de oraciones son según qué? Según su significado, según sus componentes. Según sus componentes, ¿No? Según su Eso significado, Miss. Según su significado, la intención comunicativa, ¿ya? Es según lo que el hablante, o mejor dicho, la persona que habla, se refiera, ¿ya? Según lo que se quiera referir. Eso nos referimos. ¿Y chicos? Entonces, según su significado, según qué es lo que yo como persona hablante, dentro de un diálogo, quiero comunicar o quiero informar,
Van a haber 6 tipos. Y según sus componentes, ¿cuántos tipos hay? Son enunciativas, esas, enunciativa, dubitativa. No. Eso pertenece a según su significado. Según sus componentes, ¿cuántos tipos de oraciones tenemos? Totales y parciales. No. A ver, Clara. Sí, buenas tardes. Disculpe, entré muy tarde. No entendí de qué se. No, a ver, estamos haciendo un recordatorio de lo que hemos trabajado la clase pasada. ¿Por qué? Porque es fundamental para el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Y la pregunta es referente a la clase pasada. ¿Cuántos tipos de oraciones tenemos según sus componentes? Clara. Bimembre y unimembre. Exacto, Cecilia, ¿ya? Unimembre y bimembre. Chicos, recuerden, la participación es sumamente importante, ¿eh? Muy bien. A ver, según su significado vamos a tener, o según la intención comunicativa, vamos a tener 6 tipos, ¿ya? La primera de ellas es la oración enunciativa. ¿A qué nos referimos con oración enunciativa? A ver, levantamos la mano para yo para poder darle la autorización que activen su micro, ¿ya? A ver, Cecilia. Comunica algo que sucede, ha sucedido o sucederá. Muy bien, a ver, un ejemplo, Cecilia. Puede ser que la pobreza en el Perú alcanza varios, A ver, una- un ejemplo tuyo, Cecilia. puede ser de que voy a comprar fruta al mercado. Ya, iré a comprar fruta al mercado. Claro, iré a comprar fruta al mercado. Ujú. A ver, ¿y cuál es la particularidad de la oración enunciativa? ¿Cómo yo reconozco que sea una oración enunciativa? Que pueden afirmar o que puede ser negativa. Ya, pero ¿cuál es a ver, Karina, levantaste la mano. Profe, que anuncia un suceso. Ya, anuncio un suceso, pero yo voy a manifestar oraciones objetivas, claras. Ok, Miss. ¿Ya? Objetivas. ¿Por qué decimos objetivas? Porque cuando yo hablo de una oración enunciativa, va a ser una oración basada en la realidad. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otro tipo de oración se recuerda? La dubitativa. ¿Cómo? La dubitativa. Dubitativa. Muy bien. A ver, Ana Ochoa. Sí, Miss, dime. Ana Ochoa. ¿A qué nos referimos con oración dubitativa? Dubitativa, Miss. Dubitativa. Elisandra, levantaste la mano.
A la oración dubitativa, Miss, se refiere cuando estoy dudando de, por ejemplo, yo digo la oración, hoy quizás vaya a visitar a mi mamá. O sea, estoy dudando que si voy a ir o no. Exacto. La oración dubitativa es una oración que expresa cuando yo voy a manifestar duda, probabilidad, ¿cierto? Sí, Miss. Muy bien, excelente. Benita Yasmí Pérez. Buenas tardes, Bien. profesora. Benita, ¿qué otro tipo de oración hemos trabajado? Benita, Interrogativa, profesora. ya, la interrogativa. ¿A qué nos referimos con oraciones interrogativas? Una oración que se hace una pregunta. Que Como por manifiesta. ejemplo, ¿cuál es tu nombre o a dónde vas? Algo así, profesora. Ya, entonces podemos decir que la oración interrogativa es aquel tipo de oración que expresa o que va a solicitar una Una pregunta, respuesta del, una respuesta. De ajá, una pregunta, pues. de la otra persona. Exacto. ¿Ya? Muy bien. A ver, Diana Patiño Córdoba. Dígame, Miss. Diana, ¿qué otro tipo de oración hemos hablado? Miss, la clase anterior no pude estar porque hablé con el profesor, le dije que no podía porque tenía un familiar que estaba enfermo, entonces había por momentos que se escuchaba y había por momentos que no. Mil disculpas, por eso es que no estoy participando porque no sé muy bien de la clase que se ha tratado. Disculpa, Miss. Ya, muy bien, pero recuerden, chicos, que la clase está siendo grabada y pueden visualizarlo en el YouTube, ya, de la página del colegio, para que no se pierdan ninguna clase. Di María. Di María. Bueno, parece que Di María no está. Elisandra. Sí, Miss. Elisandra. ¿Qué tipo de oración también hemos trabajado? La oración exhortativa. Exhortativa. ¿Qué llamamos ¿Qué tipo oración de qué exhortativa? llamamos la oración exhortativa? No se escucha, Miss. ¿A qué nos referimos con oración exhortativa? A la oración donde, o sea, podemos hacer una oración diciendo, A ver, manifiéstalo con un ejemplo. o sea, cuando yo digo, por ejemplo, tráeme el lápiz, ¿Ya? ¿Qué estás haciendo ahí? o sea, mandando que me alcancen el lápiz. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir que es una oración exhortativa? ¿A qué nos referimos?
A que estás dando una orden. Exacto. ¿Ya? Cuando estás manifestando orden o ruego, ¿ya? No solamente orden, recuerden, orden o ruego también. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo diga, ¿me alcanzas un vaso de agua, por favor? ¿Cierto? Estoy solicitando un favor, Un favor. un ruego, ¿ya? Sí. Recuerde, ¿cuál es el otro nombre de la oración exhortativa? Exhortativas o imperativas. O imperativas, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otro tipo de oración hemos trabajado, Juan Flores Díaz? Profesora, buenas tardes. Las oraciones exclamativas también hay. Oraciones exclamativas. Juan, no te logro escuchar. Te escucho. A ver, Liz, apagamos el micro. Chicos, por favor, están desde los dispositivos. ¿Cómo? Nos han enseñado de bimembres y unimembres. No, pero estamos según su intención comunicativa. Esos dos tipos de oraciones que tú me manifiestas, ¿a qué cuál pertenece? ¿Enunciativas o me equivoco? Ya del sujeto y predicado también. No, hemos hablado ya enunciativa, sus compañeras dijeron imperativa, exhortativa, interrogativa, dubitativa. Nos falta una. Exclamativas también. Ya, nos falta una. Dubitativas. Ya está. Signo de interrogación. Desiderativa. A ver, Di María, estás fuera de contexto de la clase. Estamos viendo los tipos También hay de oraciones. desiderativas. Muy bien, las oraciones desiderativas. ¿Ya? Son las oraciones desiderativas. A ver, ¿qué expresamos con las oraciones desiderativas? Un deseo, profe. Expresan un deseo. Muy bien, es cuando yo voy a manifestar un deseo, algo que quisiera lograr, ¿ya? A eso nos referimos. Entonces son esos 6 tipos de oraciones según lo que yo quiero manifestar, según qué es lo que yo quiero dar a entender a la otra persona. Y según sus componentes, Juan Carlos nos dijo hace un momento. Según sus componentes hay 2, unimembres y bimembres. Aquí llamamos oraciones unimembres. A las oraciones que su estructura es dual, presenta un sujeto o predicado. Oraciones unimembres. Hay una expresión No puede decirse en el sujeto y el predicado. Exacto. Las oraciones unimembres son aquellas oraciones que no pueden dividirse ni en sujeto, ni en predicado. ¿Ya? Y las oraciones bimembres sí van a contener esos 2 elementos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver 2 tipos de oraciones. Digo, vamos a ver uno de los tipos de oraciones según sus componentes, que es la oración bimembre. ¿Ya? Que es la oración bimembre. Entonces, vamos a hablar sobre el sujeto o también llamado sintagma nominal. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos del sujeto o sintagma nominal, vamos a referirnos a qué elemento de la oración, que forma de la oración bimembre,
Ya, recuerden, la oración bimembre tiene dos elementos, sujeto y predicado. El día de hoy vamos a hablar sobre el sujeto, Y el predicado. también llamado sintagma nominal. ¿Ya? Sujeto o sintagma nominal. De esos dos elementos, de ese primer elemento de la oración, vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya? Que es la primera parte. Entonces, ¿qué decimos? Si yo te digo, por ejemplo, identifícame el sintagma nominal de la siguiente oración, me estoy refiriendo a que me debes de identificar al sujeto. ¿Ya? No se confundan. Ya, ya mis. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos del sujeto sintagma nominal, vamos a decir que es aquel elemento de la oración bimembre que va a mencionar a quién, al ser, ya sea animal, persona o cosa de quien se habla. Mejor dicho, quien lo desempeña va a ser ¿quién? ¿Quién lo va a desempeñar? ¿A qué tipo de palabra pertenece la definición que es la persona, animal, objeto o cosa? Al sujeto. ¿Al sujeto? No. ¿Qué palabra lo desempeña? Acción verbal. ¿Verbal? No, acá no tiene nada que ver el verbo. Profe, por favor, ¿pueden repetir la pregunta? Les decía, ¿quién desempeña o qué tipo de palabra desempeñará el sujeto? Ya que nos dice, mejor dicho, ¿no? La definición es la persona, animal, objeto o cosa. ¿A qué tipo de palabra pertenece ello? Profe, ¿sería él o la? No, a ver. Concéntrense. Nos dicen que el sujeto es parte de una oración bimembre, ¿cierto? Que va a ser quien va a mencionar al ser, ya sea animal, persona, objeto o cosa. Esa definición que yo les estoy brindando, ¿a qué tipo de palabra pertenece? A la voz verbal más sustantivo, profesora. A la bimembre. A ver, apagamos el micro. A la hora es Al sujeto. Al sustantivo, chicos, ¿ya? Aquí no tiene nada que ver el verbo, ¿ya? ¿Por qué se confunden con el verbo? ¿Qué es el verbo, chicos? Para diferenciar, ¿qué entienden por el verbo? ¿O qué es el verbo para ustedes? Es lo que se dice o predica. ¿Cómo? ¿Y esa es la parte de la oración que se dice concretamente? No, a ver, chicos. El verbo es la acción. ¿De Es la quién? que hace la pregunta. No hace la pregunta, chicos. ¿Ya? Eso vamos a Esa ver. Pero les voy a decir, a las el personas. verbo es la acción que realiza la persona. Por ejemplo, yo digo, Cecilia escribe demasiado. Dentro de esa oración, ¿qué palabra cumple la función de verbo? Escribe. Escribe.
¿cierto? Escribe. Ese es el verbo, es la acción. Pero el día de hoy no vamos a hablar nada referente al verbo, ¿ya? Vamos a hablar sobre el sujeto sintagma nominal. Entonces vemos que quien desempeña la función de sujeto sintagma nominal va a ser el sustantivo. el sustantivo. Pero aparte del sustantivo también hay otra palabra. ¿Cuál? Sintagma nominal también se puede decir, profesora. Cuando yo no quiero mencionar al sustantivo de manera específica, ¿qué palabra hago uso? Por ejemplo, yo no quiero decir Cecilia escribe mucho, quiero decir ella escribe mucho. Ahí, ¿qué tipo de palabra estoy haciendo uso? Un pronombre, Miss. Exacto, el pronombre. Entonces, ¿quién más desempeña la función de El sustantivo y sujeto sintagma nominal? El adjetivo, Miss. No, a ver, chicos, ¿por qué no cambiamos de tema? Acaban de decirlo la respuesta usted. el sustantivo y el pronombre. Exacto, ¿por qué se van al adjetivo? ¿Ah? Entonces, quien desempeña la función de sujeto sintagma nominal son el sustantivo y el pronombre, ¿ya? Pero vamos a ver estrategias, ¿ya? Para identificar al sustantivo o sintagma, digo, al sujeto sintagma nominal. Por ejemplo, dice, la oración. Las muchachas bailan muy bien. Para yo identificar, puede ser oraciones en singular o en plural. ¿Sí? Voy a usar la pregunta ¿quién o quiénes? Pero al verbo. Si yo digo las muchachas bailan muy bien, al realizar la pregunta ¿quiénes bailan muy bien? ¿Cuál sería mi respuesta? Las muchachas, Las Miss. Las muchachas, profesora. Las muchachas. Entonces, la respuesta que yo ponga en base a esa pregunta, en base a esa pregunta va a ser mi sujeto. Y esa es la forma. Pero si fuese en singular, ¿cómo sería la pregunta? ¿Quién baila? ¿Quién baila muy bien? Ya toda la acción. ¿Quién sería en singular? La muchacha, Miss. La muchacha. Muy bien, chicos. Entonces, esa es la forma adecuada que yo voy a identificar a mi sujeto o sintagma nominal, ya sea en plural o ya sea en singular. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces no nos olvidemos. ¿Quiénes desempeñan la función de sujeto sintagma nominal? El sustantivo y el pronombre. Muy bien, el sustantivo y el pronombre. ¿Ya? De eso no se olviden. Ahora, vamos a ver la estructura que va a contener este sujeto. ¿Ya?
¿Cuál creen que sea la estructura? A ver, cuando nosotros vamos a hablar de la estructura del sujeto, ¿sí? Ya hemos visto que hay formas de identificarlo, ¿cierto? Vamos a identificar en base a dos preguntas. Pero el sujeto no solamente va a estar desempeñado, o el sintagma nominal va a estar desempeñado por el sustantivo o el pronombre, no solamente por eso. También está formado por un núcleo. Exacto. Vamos a tener una estructura, ¿ya? Que va a estar compuesta por núcleos, por determinantes y por una posición también. ¿Ya, chicos? No solamente por mi sustantivo, ¿ya? Entonces, primero que todo, por ejemplo, yo digo, el viaje de vuelta resultó trágico. Ahí, ¿cuál sería mi pregunta para yo identificar al sujeto? O mejor dicho, el sustantivo. ¿Qué resultó trágico? ¿Qué resultó trágico? ¿Y cuál sería mi respuesta? El viaje de vuelta. El viaje de vuelta. El viaje. Viaje de vuelta. El viaje de vuelta. Entonces, ese sería. No, el viaje de vuelta, ¿qué sería? El sujeto. Vamos a ver. Bueno, ya hemos visto lo que es el reconocimiento al sujeto, ¿cierto? Ya hemos visto. Pero no es la única forma, ¿ya? No es la única forma para yo identificar a mi sujeto o sintagma nominal, ¿ya? Hay dos formas más. Primero, uno, cambiándole el número a la acción verbal. Ya, por ejemplo, yo digo, el explorador llegó al Polo Sur. ¿Qué cambiaría, por ejemplo? ¿Cuál sería el verbo acá? En esta oración, ¿cuál es el verbo? Los exploradores. Llegó al No, polo el verbo. sur. Llegó. Llegó. El verbo es la llegar. palabra Llegó, pues, llegó. exacto. El verbo es llegó, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo elaboraría mi pregunta? ¿Quién llegó al Polo Sur? ¿Quién llegó al Polo Sur? ¿Quién llegó? El explorador, ¿cierto? El Entonces le cambio yo explorador. el género. En vez de llegó, le coloco llegaron. ¿Cierto? La pregunta Coloco es llegaron, ¿quiénes el verbo. llegaron al Polo Sur? Exacto, pero yo al cambiar al verbo su número, ¿qué palabra también cambia? Llegaron. ¿Qué palabra también cambia? Si yo cambio la palabra llegaron. Llegó. No, llegó, no, por eso, pues les digo. Si yo cambio la palabra llegó a llegaron en plural, ¿qué palabra también cambia?
Los exploradores, el explorador. Exacto, cambia también el sustantivo. Entonces yo ahí me percato de una forma más de identificar al sujeto. Ya, esa es otra forma, cambiándole el número a la forma verbal. Ahora, el sujeto normalmente no siempre, o mejor dicho, casi siempre va a ir al principio, pero también puede cambiar de lugar. Ya no quiere decir, ya, todos los ejemplos que la misma nos ha dado ejemplos de sustantivos que van al inicio, pero no quiere decir que toda la vida vaya ahí, puede ir al intermedio o al final también, ¿ya? Por ejemplo, dice, Amundsen llegó al Polo Sur. Llegó al Polo Sur Amundsen o llegó Amundsen al Polo Sur. ¿Ya? Son 3 formas y 3 ubicaciones también, ¿ya? Que varía el sujeto. De coach también. ¿Mm? Apaguen su audio, por favor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, recuerden ello, ¿ya, chicos? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Chicos, respecto al reconocimiento, No, ¿alguna consulta? No. Muy bien, No, entonces vamos a ver la estructura, ¿ya? El sujeto va a estar compuesto, ¿ya? Por el núcleo, por sus modificadores y por una posición. El núcleo lo va a desempeñar dentro de un sintagma nominal o del sujeto, lo va a desempeñar siempre el sustantivo, ¿ya? Siempre lo va a desempeñar un sustantivo o hemos dicho quién más, o el pronombre, ¿ya? Recuerden ello, un pronombre al lado de quién no debe de ir. Chicos, un pronombre para que sea pronombre al lado de quién no puede ir. Chicos, al lado de un sustantivo, ¿ya chicos? Porque, por ejemplo, yo digo, el jardín de tu tienda tiene más pronombres. Es él. Es él. Cumple la función de pronombre o no, chicos. Sí, Miss. No, ¿cómo va a desempeñar la función de un pronombre? ¿Jardín qué sería? No, jardín no. ¿Jardín qué sería?
¿Ah? ¿Sustantivo? Es un objeto. No, jardín No, es un jardín no es objeto, un un objeto. lugar. Jardín sería mi sustantivo, chico. Y ese Sí, le él ya no respondí sería, el sustantivo. ese él ya no sería pronombre, sería artículo. ¿Ya? Entonces, el núcleo del sujeto va a estar referido con el sustantivo y con el pronombre, pero el pronombre nunca debe de ir al lado de un sustantivo. ¿Por qué? Porque ya estaría cumpliendo la función de artículo, ¿ya? Luego tengo mi modificador directo. ¿Quién cumple la función de modificador directo? Los que cumplen la función de modificador directo son aquellas palabras que van directamente al lado de mi sustantivo, mejor dicho, de mi núcleo, pero sin nexo. Quienes lo desempeñan son los artículos y los adjetivos, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, el vestido morado te queda mejor. Lo primero para yo saber quién cumple la función de modificador, tengo que identificar primero al sustantivo. En esa oración, ¿quién es el sustantivo? ¿Morado? No, a ver, ¿cómo yo identifico mi sustantivo? ¿Qué pregunta me hago? Ah, ya. Es vestido. Vestido. Ahora, ¿qué palabras me sobran? Que van al lado de ese sustantivo. Te queda mejor. No, que estén al lado de mi sustantivo. Morado. Morado y qué más. Morado te queda mejor. No, pero falta una palabra, pues chicos. Ah, el morado te queda mejor. ¿El qué tipo de palabra es? ¿Es un pronombre? No. Un sustantivo. Él es un artículo, chicos. ¿Ya? Artículo. Él. Y morados, cuando yo especifico la característica de alguien o de algo, ¿qué tipo de palabra es? ¿Será sujeto, Miss? Un pronombre, Miss. A ver, el modificador directo va a estar cumpliendo la función de un artículo o un adjetivo, ¿ya? Estas dos palabras pueden ir antes o después de mi sustantivo, ¿ya? Pero por eso nos dice que son palabras que van directamente al núcleo, sin nexo, ¿ya? Por ejemplo, el vestido morado te queda mejor. ¿Qué es un adjetivo? El adjetivo es aquella palabra que va al lado de mi sustantivo, que va a ir caracterizando, especificando una característica de mi sustantivo. Si yo digo el vestido morado, ¿qué estoy manifestando? Estoy manifestando un color, un color, ¿cierto? ¿Ya? Y yo estoy, al especificar un color, estoy manifestando su característica, ¿ya? Eso es un adjetivo, pero no solamente colores, ¿tá? Puedo manifestar también, por ejemplo, tamaño, distancia, ¿ya?
Ahora, eso es el modificador directo. El modificador indirecto es un tipo de palabra que va a ir también al lado de mi sustantivo, pero generalmente va a ir con nexo, con enlaces. Ya no me va a aparecer solo, van a ser adjetivos también, pero con enlaces. Por ejemplo, el profesor de castellano la tiene agarrado conmigo. El profesor de castellano. Cuando yo digo de castellano, ¿qué estoy manifestando? ¿Un idioma? No, pero yo digo de castellano. Es un anexo. No. Si yo digo, por ejemplo, Cecilia, la alumna del SANE, ¿qué estoy manifestando de Cecilia? ¿Un pronombre? No. Estoy manifestando una característica, chicos. Porque si yo digo la alumna del SANE, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿A Es quién, una mujer. Una persona. a quién me sigo refiriendo? A una persona, estudiante. Por eso, Cecilia, la alumna del SANE, me sigo refiriendo a Cecilia. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces ahí está acompañado mi adjetivo, está acompañado no solamente de un solo adjetivo, sino también con un nexo, ¿ya? Ahora, luego tenemos la posición específica. La posición específica ya son aquellos nexos que van a indicar o que van a seguir hablando de quién. Van a seguir hablando de quién, de mi sustantivo. Por ejemplo, digo, Juana la loca falleció en prisión. Al decir la loca, ¿a quién me estoy refiriendo? A Juana. A Juana. Esa es la posición específica. ¿Cuál? La, el artículo la. ¿Y chicos? Hasta ahí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Chicos. Está un poco complicado entenderlo. Sí, es un poco No he complicado, podido entender nada, Miss. pero hay que practicarlo, ¿ya? La siguiente clase igual vamos a seguir practicando con algunos ejemplos. Acá yo tengo, por ejemplo, en modo de resumen esta estructura. Tenemos la estructura del sujeto. ¿Quiénes lo componen? Lo componen el núcleo. El núcleo. El primer elemento es el núcleo. ¿Quién cumple la función del núcleo? Los sustantivos o los pronombres. Luego tengo a los modificadores. El modificador directo y el modificador indirecto. Modificador directo es aquel que se va a unir al núcleo sin usar ningún enlace. ¿Quiénes lo desempeñan? Lo desempeñan los artículos y los adjetivos. El modificador indirecto lo desempeña también las palabras adjetivadas, pero van con enlaces. ¿Ya? Y las aposiciones. Recuerden, ¿a qué me refiero a una posición? Cuando me sigo refiriendo a mi sustantivo. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Igual como les digo, la siguiente clase vamos a practicarlo con algunos ejemplos más para que pueda quedar mucho más claro. ¿Ya, chicos? Muy bien. Nos quedamos aquí, chicos. Nos vemos la siguiente. Chao, Miss. Chao, Miss.